académica puneña, que fueron dados en diferentes templos de algunas ciudades del Puno, como en Juliaca y sobre todo en Juli, que fue el más importante, en el templo de Juan Bautista de Letrán. Mañana, si tengo tiempo, voy a mostrarles algunos de estos números que tuvimos en estos conciertos. Pero, digamos, entre otras actividades, yo logré incorporar en el proyecto todo esto que yo tenía en mente realizar y que había realizado también en... acá no lo he puesto, déjenme ver, no. Anteriormente ya en el Conservatorio Nacional de Música. En el año, fue a mi vuelta de Estados Unidos en 1988. Hicimos un conjunto experimental de instrumentos tradicionales peruanos en tiempo de la dirección de Armando Sánchez Málaga. Lamentablemente este proyecto se frustró con el nuevo director, Edgar Valcárcel, que suprimió el proyecto. Pero ahí ya comenzamos a trabajar, digamos, al SICU, introducir al SICU en el Conservatorio Nacional de Música. Felizmente ahora con el nuevo director, Fernando De Lucchi, justamente hoy día que le anunciaba de que venía acá a hablar en representación del Conservatorio Nacional de Música, me indicó que dijera en esta conferencia de que de todas maneras va en el futuro, si no es el próximo año, la nueva especialidad del SICU como instrumento digno de ser estudiado en un conservatorio como es el Conservatorio Nacional de Música. De modo que es halagüeño el futuro del SICU, no solamente por este congreso, sino porque se está dando cambios en este conservatorio que antes era muy conservador. Bien, volviendo al proyecto del fortalecimiento de la identidad cultural, se planteó hacer varios talleres de capacitación para docentes de educación artística, elaboración también y publicación y manuales y fonogramas de educación musical, aparte de otras actividades que ya indiqué. Publicación también de un libro, Música Clásica Puneña, Música Tradicional, Popular y Académica del Altiplano Peruano, complementario a estos manuales para que el alumno o los estudiantes puedan tener una idea bastante amplia de lo que es la cultura puneña. Bien, quería referirme a la fundamentación de estos talleres y creo, no voy a leer todo porque ya estamos un poco tarde, pero ahí ustedes ven de que es lo mismo que han indicado algunos otros ponentes sobre este asunto, ¿no? Sobre todo lo primero, ¿no? La educación musical generalmente es postergada en la mayoría de las escuelas y colegios de la región. Si bien en algunas ocasiones del calendario escolar se lleva efecto a la práctica de algunas danzas folclóricas estereotipadas como exhibiciones de carácter social, la enseñanza de la auténtica cultura musical y de danza autóctona es muy limitada y deficiente por varios factores, entre los cuales se señalan los siguientes. La música y la danza no está efectivamente incorporado en la estructura curricular oficial del Ministerio de Educación, donde la música y danza es solo una alternativa entre otras artes. Así, la educación musical es postergada en la mayoría de escuelas y colegios de la región. En otros se limita a un recuento sucinto de la historia de la música occidental, con pocas referencias de la cultura musical peruana, mucho menos a la andina. Por otro lado, existen muy pocos profesores de arte realmente preparados en la música en general y en la música y danza local donde se enseña. Además, la mayoría de profesores no asumen una postura ideológica intercultural de la música y danza. De este modo, solo se enseña la música cuando el profesor encargado de los cursos de arte conoce
algo de música. Por ello, es necesario preparar docentes para la enseñanza de la música en las instituciones educativas estatales de educación secundaria de la región Puno, privilegiando los medios e instrumentos de nuestra cultura musical autóctona en contribución a mejorar la educación musical en el país, afianzando su identidad cultural. Esa era, digamos, la fundamentación, el fundamento de toda esta actividad del proyecto que acabo de indicarles. Ahí están algunos objetivos y, digamos, como ustedes ven en el slide, el último objetivo era conformar la primera orquesta sinfónica regional que incorpore familias de instrumentos tradicionales de Puno. Lamentablemente, digamos, muchos de estos objetivos quedaron truncos porque los nuevos presidentes regionales que sucedieron al ingeniero Jiménez no continuaron con esta pretensión cultural. Y también muchos medios puneños, miopes como siempre, nunca vieron, digamos, el alcance que tenía este proyecto y solo se limitaron a criticar. Estrategias. Bueno, ya no alcanza de ver esto. Voy a saltear esto. La idea era, digamos, capacitar a los docentes de artes de la región de Puno de 130 colegios estatales de educación secundaria. La elaboración y publicación de 500 manuales de profesor y 5.000 manuales del alumno, 1.000 CDs complementarios y sobre todo el monitoreo que se tenía que hacer a estos profesores para ver si cumplían con estos nuevos lineamientos. Incluso también existía un curso que dimos de capacitación al profesor para que logre aplicar las materias aprendidas y logre poderlo transmitir a los niños. Toda esta parte del monitoreo quedó trunco, lamentablemente, pero se hicieron 2 talleres que involucraron, como ustedes ven en el slide, a decenas de colegios, ¿no? De la UGEL Azángaro, de la UGEL Lampa, Carabaya, Melgar, de todos ellos, de toda la región de Puno, incluso llegaron de Carabaya, por ejemplo, que es una zona muy alejada de la ciudad de Puno, profesores, ¿no? para estos talleres. Bueno, ahí están. Acá ustedes, hay algunas fotos de los talleres que hicimos en Puno. Y quiero referirme, para terminar, sobre todo un poco a lo que es el método. Ya Elida trató sobre este asunto, un poco de los niveles. En estos talleres de Puno que dimos, por ejemplo, y que ya lo estamos haciendo extensivos, el año pasado hemos trabajado en el Pueblo Joven de Huaycán, aquí en Lima, y constantemente el CIDEC está haciendo talleres de este tipo, y un poco, digamos, tenemos 2 niveles, ¿no? El nivel 1, como ustedes ven ahí, hay una apreciación musical, apreciación, bueno, etcétera, y primeros conocimientos de la música. Lo que se trata, como le digo, no es enseñar el ciclo, sino alfabetizar musicalmente a los niños, que es distinto, como ya creo que Eli explicó, ¿no? Se trata de otra cosa, mayor. En un segundo nivel, ahí está, ya se trabaja las síncopas, mientras que en el primer nivel se tratan los ritmos continuos, por ejemplo, de marchas de corcheas negras, blancas, redondas y semicorcheas. En el segundo nivel se trata de frente a aplicar como ladrillos, digamos, la alfabetización de las síncopas, porque la síncopa para nosotros, para los andinos, es lo fundamental, no es como los occidentales, ¿no?
Por ejemplo, el método Kodali, sabemos de que mucho enfatiza en las alturas, en todas estas cosas, y al último deja las síncopas muy por ahí, ¿no? Pero acá este método es al revés. Acá se comienza más bien por las síncopas, porque creemos, al menos yo estoy convencido, que digamos la síncopa y todos los tipos de síncopa que existen, que yo llamo de primer orden y de segundo orden, son muy complejas y que los andinos rápidamente lo captan. Eso fue la experiencia que tuvimos en el taller. Todos estos profesores que llegaron al taller no sabían tocar el siku, resultaron tocando el siku, resultaron incluso haciendo un concierto final y grabando el disco del manual, ¿no? En poco tiempo. De modo que para ellos la síncopa, en realidad para nosotros los andinos, la síncopa no es ningún problema, ¿no? Bueno, acá está el nivel 1, el nivel 2, ahí ustedes ven las fotos que tuvimos en los talleres, en los diferentes talleres. Acá quiero referirme un poco al método en sí, ¿no? En el nivel 1, por ejemplo, comenzamos con esta cuestión de la notación cifrada pretentagrámica, que yo llamo, ¿no? O sea, por los numeritos, que todo método tiene, ¿no? Y que lamentablemente muchos de los seguidores de este método, porque tengo seguidores en la Argentina acá, en Chile, y también me llega en muchos sitios. También creo que Julio Bonilla alguna vez aplicaba allá en Colombia, no me acuerdo, pero me llegan muchas impresiones en España, etcétera, en Europa en general, de experiencias sobre mi método, ¿no? Y en general, lo que yo encuentro es de que la gran mayoría se queda ahí en los números, no sé si está acá Miguel Ángel, de repente me desmientes, Miguel Ángel, en Chile, creo que también te quedas en los números, ¿no? Pero digamos, lo que yo trato y lo que se estaba hablando, ¿no? de que no están los ritmos, pero ya desde los números, ustedes ven ahí en el slide, ya hay separaciones mayores cuando son notas más largas, mejor dicho, si son negras hay separaciones mayores, si son corcheas más juntas, ¿no? Ya hay una idea de esta cuestión de la notación musical. La notación musical en general se podría decir que es el traslado, ¿no? El traslado de un fenómeno temporal en un espacio bidimensional, ¿no? En lo cual la abscisa viene a ser, digamos, donde se colocan los ritmos, y la ordenada donde se colocan las alturas. De modo que nosotros enfatizamos en la abscisa, enfatizamos en los ritmos, porque enfatizamos en las síncopas. Entonces, desde un primer momento, esta abscisa se representa con espacios mayores, como es en el caso que ustedes están viendo ahí de la notación numérica. Esta notación numérica es la más conocida que muchos métodos populares utilizan, y lo incorporé de todos modos. Si ustedes, Elia, tú tienes el antiguo método, la notación musical que tenía era diferente de los números, ¿no? Yo tuve que cambiarlo porque me di cuenta que, digamos, la tendencia de los métodos que no tenían música, eran por numeritos, siempre consideraba esa numeración, ¿no? Que no era para mí la correcta, pero digamos tendiente hacia la pentagrama, pero era la que quedó, ¿no? Entonces yo tuve que volver en la segunda edición, poner exactamente lo que siempre era para no discontinuar el trabajo de muchos profesores, ¿no? O sea, considerando el primer tubo, que es el más pequeño, como número 1, ¿no? 2, 3, 4. Cuando mejor hubiera sido al revés como era originalmente, porque esto coincidía con la primera línea del pentagrama, la segunda línea, etc., ¿no? Y yo tenía mis razones por cuál lo hacía al revés, pero bueno, en fin, me ganó la tradición, y entonces volví para descontinuar
para continuar, digamos, con la tarea de muchos profesores que utilizan esta numeración cifrada, ¿no? Y luego entro a la notación semipentagrámica de frente, ¿no? ¿Cómo se llama? De ritmos continuos, sean negras, corcheas, semicorcheas, blancas, ¿no? Y entonces hasta en una primera sesión ya los músicos que nunca han sabido música ya están tocando, leyendo el pentagrama, ritmos sincopados, ¿no? Y leyendo, por ejemplo, estribillos o repiques, ¿no? de los sicuris, que son generalmente semicorcheas. Y luego en el segundo nivel, en el manual del alumno hay una serie de ejercicios complementarios que se hacen para hacer esta cuestión de los ritmos continuos. En el segundo nivel ya de frente entro a la síncopa, ¿no? Sea la síncopa, la galopa clásica, ¿cómo se llama? El saltillo, la galopa inversa, que son, digamos, lo clásico europeo, ¿no? Pero inmediatamente paso a las síncopas que yo llamo pies rítmicos de segundo orden, y que son los ladrillos de la que está constituida la música andina. Es decir, como ustedes ven en el slide, son combinaciones de los otros ritmos, ¿no? Ahí, por ejemplo, el pie rítmico 6, tenemos una galopa con una galopa inversa fusionada, ¿no? ¿Se puede ampliar No sé cómo, Víctor Hugo. No sé, Víctor Hugo. No se puede. No, creo que no se puede. Mira, los más interesados en esto, con cargo a que después pueda explicar en alguna oportunidad, hacer un taller verdadero, podemos hacerlo, ¿no? Pero digamos, rápidamente, viendo el ritmo 6, por ejemplo, que normalmente es la escritura occidental, yo de frente les hago trabajar lo que está a la derecha, ¿no? Pa, 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 ¿no? Pa, 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 pa. De frente los alumnos captan este ritmo. Y como ya han aprendido los ritmos previos con la notación prepentagrámica, lo ligan con esta cuestión visual, ¿no? Con esta cuestión visual, y rápidamente aprenden los ritmos, ¿no? Ahí ustedes ven en la parte derecha, ya de frente hay ejercicios de estos ritmos. Ahí, por ejemplo, tenemos otros ejercicios, poco a poco entrando, son composiciones mías que van al sicuri, no son sicuris, pero ya tienen tendencia de sicuri, y luego entramos a los sicuris, que son sicuris ya tradicionales, son sicuris tradicionales que van tocando. Eso, no tengo más acá que mostrarles. Bueno, entonces parte del taller, las fotos que tuvimos del taller, las evaluaciones y todo. Estos son los métodos que publicamos con el gobierno regional, que están en aymara, quechua y español. En el manual del profesor. En el manual del profesor no lo digo acá, pero los que conocen mi método, tiene incluso todos los lineamientos rápidos para poder confeccionar ciclos de plástico, ¿no es cierto? Las dimensiones y todo el material, de modo que sin necesidad de hacer ni tener siquiera un aparato electrónico de afinación, cortando exactamente como se indica ahí, se construyen ciclos afinados, entre otras cosas, ¿no? Tiene también un resumen de todas mis investigaciones, etcétera, y entonces un método bien práctico. Este es el manual del alumno, que es parecido al manual del profesor, pero que tiene una serie de ejercicios complementarios, tanto del primer nivel como del segundo nivel. En el primer nivel, por ejemplo, llega hasta el cóndor pasa, ¿no? Porque la idea es también llegar a otro tipo de músicas, que eso yo lo desarrollo. Claro, yo estoy hablando solamente acá de este método que, como ustedes dicen, como dicen en la foto, es volumen cero. De repente muchos no se han percatado de esto, pero es el volumen cero. Es decir, es un volumen previo al 1, ¿no? ¿Por qué? Porque este método es un método, digamos, que lo utilizo para los que
recién se van a alfabetizar musicalmente. Pero por ejemplo en el Conservatorio Nacional de Música, que también dicto este curso del CICU, yo entro de frente al volumen 1 por supuesto, o sea, de frente en el pentagrama, ¿no? Entonces, y luego en el método 2 y 3 que no voy a exponer acá, y que próximamente va a salir editado, ya trabajo una serie de voces, invenciones tipo Bach, ¿no? Pero siempre de música sicuriana, y invenciones a 2, 3, 4 voces, y luego entro al CICU cromático, que es el tema que voy a tratar mañana y que es mi propuesta, ¿no? De avance de la cultura andina hacia una cultura del futuro. Porque la cultura, creo yo, la cultura no solamente es ver el pasado, sino qué cosa es lo que hacemos nosotros como portadores de cultura hacia el futuro, ¿no? ¿Qué podemos, digamos, dejar en el futuro a nuestros niños para que la cultura avance, ¿no? Yo no creo una cultura anquilosada, ¿no? Como muchos, en Estados Unidos, por ejemplo, me encontré con mucha gente de ese tipo, ¿no? De que cree que, digamos, los únicos en avanzar son los mismos occidentales, pero no las culturas que no son occidentales, ¿no? Quieren dejarlas así, como museo, como pieza de museo, como siempre analfabetas, sin nada, ¿no? Y lo peor de todo, y eso es lo que quiero decir acá, lo peor de todo, que muchos que dicen defender la cultura andina, justamente están en contra de eso, ¿no? Dicen, no, vamos a trabajar, vamos a hacerlo tradicional, vamos a hacerlo esto. Eso está bien, hay que hacerlo tradicional, ¿no? Hay que conservar lo tradicional. Y mis trabajos de musicología sirven para eso, ¿no? Nadie estará en desacuerdo de eso, ¿no? De que todos los trabajos que he hecho de musicología han servido para conservar lo tradicional. Pero ¿y qué hacemos en el futuro? En el futuro tenemos que avanzar, tenemos que tener una música y cultura andina, pero moderna, ¿no? Y a eso voy en la disertación de mañana, ¿no? Voy a profundizar más en ese aspecto y dando fundamentos, además teóricos, de este avance, ¿no? Pero eso será mañana. Bueno, muchas gracias. Pues, muy bien, para terminar, Elida, más bien quería obsequiarte este libro para tu taller. Aquí está el intercambio que está haciendo el maestro Américo Valencia Chacón con la hermana argentina Elida Beatriz Betteler. Bueno, mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana. Nos informan, por favor, que insista sobre la puntualidad. Joana.
Ah, con su... Cero. ¿El cero está acá? ¿Acá? Ah, ya pues. ¿No? Si tú quieres, también podemos hablar para ver No cómo lo lo he visto puedes. porque, bueno, yo he visto todos los textos más de musicología de los textos, ¿no? Pero pues, los de educación, los de educación no tanto. ¿Ese es el cero? Sobre el material. Sí, este es el cero. El uno vamos a ver qué se ve, ¿no? Como el cero no se ve. Vamos a ver No se qué se ve. Sí. Y quiero hacer un estudio de lógica, así que ver hasta aquí. Uno de hermano, no te conoces. Los lentes no veían nada. Mañana voy a traer ejemplares, este es el último que me quedaba, que le daba ayer, pero mañana te traigo y me avisas y yo te doy. ¿Ya? Aldemir, no. ¿Tú eres Adelmir? Aldemir, pero ¿no te acuerdas? Es que te has pelado. ¿Cómo no te voy a dar pues a ti? Ya, oye, no te desconocí, discúlpame. No, ya, gracias. ¿Sí? Entonces, Claro, estamos aquí. me pides. Pues. Ya, listo, bien. Ya, me dan permiso. Gracias. ¿Hiciste la todas las cosas de la grabadora? No, pero fueron tu nombre siempre, no olviden. Varias veces he leído ahí y no sé por qué me olvidé. A ver si nos estamos comunicando para... Si te he dado mi tarjeta. Ahorita, ahí hay una tarjetita también. Sí, por favor, Sí, claro, Y está la página web también. Y lo que quieres publicar también, me gustaría publicar algo de lo que haces tú. En video, ¿no? ya. Ya. hoy no pasé por aquí. Tampoco hemos tenido tiempo de buscar las imágenes. ¿Y tú no te conoces con los maestros? Claro, primero con los maestros. Buenas tardes. Una fotito. Podría... ¿Guardar una foto con usted? Bueno, Él es Víctor Hugo. Tú lo has mencionado. Él es del CIDE. vos sabés que sí, leía hace mucho tiempo. Sí. Sí, sí. No lo hubiera escrito también. José, secretario de acá de Lima, Yarek. No ha venido Will. Nos hacemos nuestro